Si te dijera que el vínculo más antiguo que tu alma conoce no es el amor que has vivido en esta vida, no es la amistad más profunda que hayas construido con los años, no es ninguna relación que hayas elegido con la conciencia clara del adulto que ya sabe lo que busca y lo que necesita, sino el vínculo con la mujer que te dio la vida, tal vez lo creerías. Pero si te dijera que ese vínculo no comenzó en el momento en que naciste, sino mucho antes, en un estado de conciencia que precede al cuerpo y al tiempo, tal como los conocemos, en un espacio donde el alma elige con una sabiduría que supera todo lo que el ego puede comprender en esta vida, donde esa elección fue consciente, deliberada y cargada de un propósito que tu mente racional todavía no ha podido leer completamente, tal vez dudarías, tal vez algo en ti se resistiría. Tal vez el ego, con su necesidad de mantener el control de la narrativa de tu propia historia, diría que eso es demasiado, que es demasiado grande, que es demasiado difícil de aceptar cuando la relación con esa mujer fue complicada, cuando hubo dolor, cuando hubo distancia o control o incomprensión o amor que se expresaba de maneras que herían más de lo que sanaban. Pero escucha esto. En el año 1938, en la ciudad de Nueva York, durante una de las conferencias más concurridas que Paramahansa Yogananda ofreció en suelo americano, una mujer de nombre Margaret se levantó desde el fondo del salón después de la charla y caminó hacia el frente con esa determinación particular de quien ha esperado mucho tiempo para hacer una pregunta y teme que si no la hace ahora se arrepienta el resto de su vida. Era una mujer entrada ya en los 50 años, con una elegancia sobria que no ocultaba completamente la carga que llevaba en los ojos. Se paró frente a Yogananda y le dijo en voz clara, con la valentía de quien ha decidido dejar de tener miedo a la verdad, que llevaba décadas sin poder resolver la relación con su madre, que entre ellas había un amor que era real, pero también una herida que era igualmente real, y que por más que hubiera intentado comprender, perdonar, sanar, había algo que seguía enquistado en un lugar que ningún esfuerzo consciente había podido alcanzar. Y le preguntó directamente, «Maestro, ¿por qué nuestra relación fue así? ¿Hay algún propósito en todo ese dolor?» El salón guardó silencio. Yogananda la miró con esa mirada suya que veía sin juzgar, que acompañaba sin consolar con palabras vacías. Y luego dijo, con una calma que era en sí misma una respuesta antes de que las palabras llegaran, «Tu alma eligió a esa madre porque necesitaba exactamente lo que ella tenía para darte, no lo que tú querías que te diera, lo que tu alma necesitaba para cumplir su propósito más profundo en esta vida». El amor entre madre e hija no siempre se parece al amor que imaginamos. A veces viene envuelto en formas que duelen, pero sigue siendo amor kármico, sigue siendo la mano del cosmos guiando a dos almas que han caminado juntas muchas veces antes de este encuentro. Margaret guardó silencio durante un largo momento, y luego, con una voz que era diferente a la que había usado para hacer la pregunta, más blanda, más interior, dijo simplemente, «Entonces no fue al azar». Y Yogananda respondió con la misma sencillez con que siempre decía las cosas más grandes. Nada que ocurre entre dos almas que se eligen es jamás al azar. Nunca lo fue, nunca lo será. Esta noche aprenderás la razón kármica oculta detrás de la madre que elegiste. No como una historia que te pida abandonar la verdad de lo que viviste, ni minimizar ningún dolor que haya sido real, sino como una comprensión espiritual profunda que Yogananda transmitió durante décadas a sus discípulos más cercanos en los ashrams de California y que tiene el poder de transformar radicalmente la manera en que percibes esa relación y con ella la manera en que te percibes a ti misma, porque la relación con la madre es el espejo más profundo y más antiguo que el alma humana conoce.
Aprenderás por qué el alma elige a su madre con una sabiduría que el ego no puede ver desde adentro de la experiencia, pero que empieza a volverse visible cuando se mira desde la distancia que da la comprensión espiritual. Y aprenderás una práctica concreta, un ejercicio de reconocimiento del alma materna para realizar en el umbral sagrado del sueño, en esos minutos donde el subconsciente está completamente abierto a recibir instrucciones nuevas que pueden sanar en 21 días lo que el amor solo no ha podido resolver. No se trata de magia, se trata de lo que Yogananda llamaba la lectura de la deuda kármica más antigua y más amorosa que el alma carga. Esta enseñanza fue transmitida en silencio, de corazón a corazón, en los círculos más íntimos de los discípulos de Yogananda. Y esta noche llega a ti, precisamente a ti, en este momento de tu vida, que no es un accidente, sino un llamado. Déjame contarte lo que ocurrió en la ciudad de Los Ángeles, en el año 1941. Había una discípula que se llamaba Ruth, una mujer que se había acercado a las enseñanzas de Yogananda con la apertura y la sed espiritual genuina de quien ha agotado todas las respuestas que el mundo ordinario puede ofrecer, y todavía siente que hay algo más profundo, algo que las palabras del mundo cotidiano no alcanzan a nombrar. Ruth era una mujer inteligente, articulada, capaz de analizar sus propias emociones con una claridad que impresionaba a quienes la conocían. Pero había una zona en su interior que esa claridad analítica no podía iluminar del todo. Era la zona de su madre. Una mujer que la había amado con una intensidad que no siempre supo cómo expresarse, de maneras que Ruth pudiera recibir sin dolor. Una mujer cuyo amor había venido con una necesidad de control que ahogaba, con una presencia tan densa y tan total que a veces había parecido más una invasión que un abrazo, con una incapacidad para ver a Ruth como una persona separada y completa en sí misma, en lugar de como una extensión de sus propios deseos y de sus propios miedos no resueltos. Ruth había dedicado años de su vida adulta a poner distancia emocional entre ella y su madre, a construir los muros que la protegieran de esa intensidad que la sofocaba, a cultivar su propia identidad en el espacio que había conquistado a costa de mucho esfuerzo y de mucha soledad. Y sin embargo, en el silencio de las noches, en esos momentos donde la guardia del ego baja y la verdad emocional sube sin permiso a la superficie, seguía sintiendo algo que no podía nombrar con precisión, pero que reconocía de inmediato cada vez que aparecía. Una mezcla compleja y dolorosa de amor y de resentimiento, de gratitud y de herida, de necesidad y de miedo a esa misma necesidad. Un nudo que llevaba años intentando desatar con sus propias manos y que cada vez parecía más apretado, no más suelto. Un día tuvo una conversación larga y privada con Yogananda en el ashram y le describió todo esto con la honestidad total de quien ya no tiene nada que ocultar ni nada que demostrar. Yogananda la escuchó hasta el final sin interrumpirla, sin apresurarse a dar una respuesta, con esa paciencia que era su modo natural de habitar el tiempo, como si el tiempo fuera un espacio interior y no una corriente que arrastra. Y cuando Ruth terminó, él le dijo algo que ella no había escuchado antes en ninguno de los libros, ni en ninguna de las terapias, ni en ninguna de las conversaciones espirituales que había tenido hasta ese momento. Le dijo: la madre que tu alma eligió tenía exactamente la forma que necesitabas para aprender la lección más importante de esta vida. Que el amor que recibes de afuera nunca puede darte lo que solo el amor que nace adentro puede ofrecer. Tu madre te amó como pudo, con sus límites y con sus cargas kármicas propias. Y ese amor, aunque doloroso en su forma, fue el maestro perfecto para llevarte a descubrir la fuente de amor que existe en ti misma
y que no depende de ninguna persona para existir. Y luego le enseñó la práctica. Una meditación sencilla de reconocimiento del alma materna que Ruth comenzó a hacer cada noche antes de dormir, con la constancia silenciosa de quien sabe que está trabajando en un nivel que el pensamiento ordinario no puede alcanzar. Al cabo de 21 días, quienes la conocían notaron algo diferente en ella. No una alegría ruidosa ni un cambio dramático de personalidad, sino algo más sutil y más profundo, algo que se sentía en su manera de estar en el mundo. Una suavidad nueva en la expresión del rostro, una apertura diferente en los ojos, una presencia más completa en el propio cuerpo, como si algo que había estado sostenido muy apretado durante mucho tiempo hubiera comenzado finalmente a soltarse. Los demás lo notaron antes de que ella lo pudiera poner en palabras con claridad. Y fue en ese reconocimiento externo donde Ruth supo, con la certeza tranquila del alma que ha tocado algo verdadero, que el método estaba haciendo su trabajo en el nivel más profundo, donde el trabajo más importante siempre ocurre. Para comprender por qué este método funciona, es necesario entender primero cómo Yogananda describía la naturaleza del vínculo kármico madre-hijo, porque es un vínculo que tiene características particulares que lo distinguen de todas las demás relaciones que el alma elige en cada vida, características que lo hacen tanto el más poderoso de los vínculos como el más complejo de sanar cuando ha habido herida. Yogananda enseñaba que el alma, antes de nacer, elige a su madre con una combinación de factores kármicos que van mucho más allá de lo que cualquier mente ordinaria puede calcular o anticipar. No elige solo a quien le dará un cuerpo, elige a quien le dará el primer entorno emocional, el primer modelo de lo que significa recibir amor, dar amor, ser amada o no serlo de las maneras que el corazón necesita. Elige el primer espejo donde se verá reflejada, el primer universo dentro del universo. La primera experiencia de lo que significa estar en relación con otro ser que es a la vez parte de ti y completamente separado de ti. Y esa primera experiencia lo moldea todo. Moldea la manera en que el ser humano se relaciona con su propio cuerpo, con sus propias emociones, con su propia necesidad de afecto y de reconocimiento. Moldea la voz interna con que el adulto habla consigo mismo en los momentos de dificultad, que con frecuencia es la voz de la madre interiorizada, con todas sus virtudes y con todas sus sombras. Moldea la capacidad de estar presente en el propio cuerpo, de confiar en los propios instintos, de saber que se tiene derecho a ocupar espacio en el mundo. Toda esa arquitectura interior que determina en gran medida la calidad de toda la vida que viene después, se construye en los primeros años de la relación con la madre. Y el alma la eligió con plena conciencia de lo que iba a encontrar. Cuando el subconsciente recibe la señal de que esa elección fue consciente y tuvo propósito, algo fundamental se reorganiza en la estructura del dolor. Porque el subconsciente, ese sirviente fiel que ejecuta sin cuestionar las instrucciones que le llegan con mayor claridad e intensidad, ha estado durante años ejecutando una instrucción que se instaló en los primeros años de vida y que dice algo así como: el amor de la madre tuvo esta forma y esta forma fue lo que fue, y lo que fue dejó esta herida, y esta herida define en parte lo que soy. Esa instrucción no está escrita en ningún papel. No es un pensamiento consciente que uno elige tener. Está grabada en el tejido más profundo del subconsciente, en las capas donde el lenguaje no llega con facilidad y donde la terapia cognitiva ordinaria solo puede arañar la superficie sin llegar al fondo. Pero cuando en el umbral del sueño, en ese estado de máxima receptividad donde las defensas del ego duermen y el subconsciente está completamente abierto, se introduce una instrucción nueva que dice:
Esta relación fue elegida por mi alma con propósito y con sabiduría. El subconsciente empieza a reorganizar esa arquitectura desde sus fundamentos, no de golpe, no sin proceso, sino con la gradualidad paciente y constante de la naturaleza, que nunca hace nada de manera abrupta, pero tampoco se detiene una vez que ha comenzado. El subconsciente es como un océano profundo. La mente consciente del día es la superficie, agitada por los vientos de las preocupaciones y de los pensamientos ordinarios, siempre en movimiento, siempre respondiendo a los estímulos externos. Pero debajo de esa superficie hay una profundidad que los vientos no alcanzan, donde el agua es quieta y densa y oscura en el sentido de la oscuridad fértil que precede al nacimiento, no en el sentido de la oscuridad del miedo. Y es en esa profundidad donde se guardan las instrucciones más antiguas y más poderosas que gobiernan la vida interior. Las instrucciones que el subconsciente recibió en los primeros años de vida de la relación con la madre. Las creencias más básicas sobre si se es amable, si se merece ser amada, si el mundo es un lugar seguro o peligroso, si el propio cuerpo es algo que pertenece a uno mismo o algo que existe para satisfacer las necesidades de otros. Cambiar esas instrucciones requiere llegar a esa profundidad. Y el umbral del sueño, ese estado de media luz donde las ondas cerebrales descienden desde la vigilia activa hacia la calma profunda y desde ahí hacia el umbral del inconsciente, es la vía de acceso más directa que existe a esa profundidad. Es la escalera que baja desde la superficie hasta el fondo. Y la práctica de reconocimiento del alma materna que Yogananda enseñó es la manera más poderosa y más compasiva de usar esa escalera cada noche durante 21 días con la constancia y la devoción que las transformaciones más profundas requieren y merecen. Él decía que las vibraciones de la relación con la madre son las más antiguas y las más persistentes que el ser humano lleva en su campo energético. No porque la madre sea más importante que otras personas en el sentido jerárquico de la palabra, sino porque el vínculo se estableció en el momento más vulnerable y más receptivo de toda la existencia, cuando el ser humano llegó al mundo sin ninguna defensa, sin ningún filtro, sin ninguna capacidad de evaluar o cuestionar lo que recibía, completamente abierto como una vasija vacía que recibe la forma del líquido que la llena. En ese estado de apertura absoluta, cada vibración de la madre se imprimió directamente en el sistema energético del recién llegado con una profundidad que ninguna experiencia posterior puede igualar fácilmente. Y esas vibraciones, esos patrones energéticos que se instalaron en las primeras semanas y los primeros meses y los primeros años de vida, siguen resonando décadas después con una persistencia que a veces desconcierta incluso a quienes han trabajado mucho su interior y creen haber superado lo que la relación con la madre les dejó. Yogananda decía que el prana, la energía vital que fluye por el cuerpo en los canales que la tradición yógica conoce desde tiempos inmemoriales, lleva inscrito en su flujo el patrón de las relaciones más primarias del ser humano. Y que cuando ese flujo encuentra resistencia, cuando hay un bloqueo kármico no resuelto en la comprensión de esas relaciones primarias, la energía vital no puede circular con plena libertad por los sistemas que la necesitan para funcionar de manera óptima. No en términos vagos o metafóricos, en términos concretos y observables. La tensión en los hombros que no desaparece con el masaje ni con el descanso. La dificultad para respirar profundamente de manera natural y espontánea. La sensación de constricción en el pecho que aparece en los momentos de mayor intimidad emocional. La fatiga que no es solo física, sino que viene de adentro, del trabajo invisible y continuo de sostener una historia de herida en el cuerpo.
Todo eso, enseñaba Yogananda, es el prana encontrando resistencia en los nódulos energéticos donde el karma no resuelto de la relación materna todavía vive. Y añadía que el verdadero alivio, el alivio que se siente en el cuerpo y no solo en el pensamiento, ocurre cuando el alma se libera del miedo a haber sido dañada irreparablemente en su vínculo más antiguo, cuando recuerda que ese vínculo fue una elección sabia y no una imposición arbitraria del destino, y cuando comienza a ver en la madre que tuvo no solo a la persona que fue, sino al alma que también estaba aprendiendo, al karma que también la movía, a la corriente de energía vital que también fluía a través de ella con sus propias instrucciones heredadas y sus propias limitaciones kármicas. Esta práctica tiene su momento ideal en la noche, en los últimos minutos antes de que el sueño llegue. Y la razón va más allá de la comodidad o de la tradición espiritual. Cuando el cuerpo comienza su transición hacia el descanso, cuando los músculos liberan la tensión acumulada durante el día y la respiración se profundiza de forma natural y las ondas cerebrales descienden desde las frecuencias de la vigilia activa hacia las frecuencias más lentas y más receptivas de la calma profunda, el subconsciente se abre de una manera que durante el día no es posible. Durante el día, la mente crítica está de guardia con toda su capacidad analítica y evaluadora. Recibe una instrucción nueva y la compara inmediatamente con las instrucciones viejas. Busca inconsistencias, construye argumentos, evalúa si es razonable, si encaja con lo que ya sabe, si es coherente con la historia que lleva contada sobre sí misma. Y si la instrucción nueva contradice demasiado las instrucciones antiguas, las bloquea. No por malicia, sino por el instinto de coherencia que el ego necesita para mantener su sentido de identidad continua. Pero en el umbral del sueño, ese estado que la neurociencia describe como hipnagógico y que Yogananda llamaba el umbral sagrado del alma, la mente crítica duerme. El guardián se sienta, la puerta se abre, y cualquier instrucción que llegue en ese momento con suficiente claridad, con suficiente carga emocional, con suficiente repetición noche tras noche, entra directamente al fondo del océano subconsciente sin ser interceptada por los filtros del día. Se asienta en las capas más profundas. Se convierte en parte del tejido interior. Y con el tiempo, con la constancia de 21 días, que Yogananda describía como el ciclo natural de renovación del subconsciente, esa nueva instrucción comienza a reemplazar a las antiguas, a reorganizar desde dentro la arquitectura del dolor, a construir en su lugar una arquitectura de comprensión y de liberación que el cuerpo también siente como alivio, como apertura, como el respiro que llega después de mucho tiempo sosteniendo el aliento sin darse cuenta. Lo que la neurociencia moderna llama estado hipnagógico, ese territorio de transición donde la mente ordinaria pierde sus fronteras y la conciencia se vuelve más fluida y más receptiva a imágenes e instrucciones que vienen de los niveles más profundos del ser. Yogananda lo llamaba el umbral sagrado donde el karma puede ser iluminado por la comprensión del alma. Y decía que una comprensión genuina alcanzada en ese estado, aunque dure solo unos instantes, aunque sea apenas un destello de reconocimiento que se desvanece antes de que el pensamiento consciente pueda nombrarlo completamente, tiene el poder de disolver capas de condicionamiento kármico que años de trabajo mental en el estado ordinario de vigilia no han podido tocar. No porque el trabajo consciente no valga, sino porque actúa en un nivel diferente del sistema. La mente consciente trabaja en la superficie del océano. El umbral del sueño da acceso al fondo,
y es en el fondo donde las instrucciones más antiguas y más persistentes viven su vida silenciosa y desde ahí gobiernan mucho más de lo que el ego quisiera admitir. Así que antes de dormir esta noche, Yogananda pedía a sus discípulas, con la voz de quien transmite algo que importa, que siguieran este camino paso a paso, con toda la calma y toda la apertura que pudieran reunir. No se trata de complicar, se trata de recordar la verdad que el alma ya conoce, pero que el ego todavía no ha aprendido a escuchar con claridad. Primero, acuéstate en la posición que tu cuerpo prefiere, la posición donde el cuerpo puede soltarse de verdad, no la posición correcta, sino la posición tuya. Cierra los ojos y antes de hacer nada, antes de traer ninguna imagen ni ningún pensamiento, dedica 3 respiraciones completas y conscientes a simplemente llegar al propio cuerpo, llegar al propio aliento. Con la primera respiración, siente el peso del cuerpo contra la cama, la solidez tranquilizadora de algo que te sostiene sin pedirte nada a cambio. Con la segunda, siente el ritmo del corazón, ese latido fiel que nunca ha pedido reconocimiento para seguir haciendo su trabajo en silencio desde el primer instante de tu vida. Con la tercera, siente el espacio interior, ese espacio que existe detrás de los pensamientos y detrás de las emociones y detrás de todas las historias que llevas contadas sobre ti misma. Ese espacio silencioso que siempre ha estado ahí, aunque rara vez lo visites. Solo llegar, solo eso. Segundo, cuando el cuerpo ya esté más relajado y la mente haya comenzado a soltar algo de la tensión del día, trae a tu mente la imagen de tu madre. No la imagines con esfuerzo. Déjala aparecer de manera natural, como aparecen las imágenes en ese estado entre la vigilia y el sueño, con esa calidad particular de lo que viene solo. Puede aparecer como la madre de tu infancia, puede aparecer como la madre de ahora o de los últimos años que la conociste si ya no está en el mundo físico. Puede aparecer como una sensación más que como una imagen visual. Puede aparecer como una voz, como un gesto habitual que solo ella tenía, como el recuerdo de su olor o de sus manos. Cualquier forma en que llegue es la forma correcta, no la fuerces a tener ninguna otra forma, y cuando esté ahí, en el espacio de tu mente interior, simplemente obsérvala, con los ojos del testigo, con esa parte de ti que puede ver sin ser arrastrada, que puede sostener la imagen sin necesitar que sea diferente a lo que es, sin amor forzado, sin resentimiento activo, solo observación tranquila. Tercero, y este es el corazón de toda la práctica, el punto donde la transformación verdadera comienza a ocurrir, aunque en ese momento no la sientas todavía con toda su plenitud. Hazle a tu interior la pregunta que Yogananda consideraba la más sagrada de todas las preguntas posibles sobre la relación con la madre. Hazla desde el nivel del alma, no desde el nivel del ego herido. Hazla con la serenidad del que sabe que la respuesta existe, aunque todavía no la haya encontrado completamente. La pregunta es esta: ¿qué fue lo más importante que aprendí sobre mí misma gracias a la forma en que mi madre me amó, incluyendo las formas en que ese amor doló? No lo que quisieras haber aprendido, no lo que sería justo que hubieras aprendido dado todo lo que atravesaste, sino lo que realmente aprendiste, lo que te hizo quien eres, lo que construyó en ti capacidades o comprensiones o profundidades que no habrías tenido si tu madre hubiera sido diferente. Hazte esa pregunta con toda la apertura que puedas reunir y luego guarda silencio. No construyas la respuesta con el pensamiento racional. No la busques con el esfuerzo intelectual del análisis. Solo hazla y ábrela como se abre una ventana, dejando que entre lo que quiera entrar sin controlar de antemano lo que va a aparecer. Cuarto, sea lo que sea que haya llegado o no haya llegado todavía en el silencio de ese espacio interior,
Sea que hayas sentido apertura o resistencia o una mezcla confusa de ambas que no terminas de poder clasificar, haz ahora algo que quizás te resulte difícil y que es exactamente por eso el paso más transformador de toda la práctica. Reconoce el alma de tu madre, no a la persona que fue con sus virtudes y sus defectos y su historia y sus cargas y sus miedos y sus propias heridas heredadas. Al alma que habitó esa persona, al ser que también vino a aprender, que también eligió sus circunstancias con la sabiduría limitada que tenía disponible, que también cargó sus propias deudas kármicas de relaciones anteriores que no recordaba conscientemente, pero que la movían desde adentro con una fuerza que ella tampoco comprendía del todo. Y desde ese reconocimiento del alma, no del personaje sino del alma, repite mentalmente, con toda la suavidad y la disposición genuina que tengas disponible esta noche, aunque sea poco, aunque sea apenas un susurro del corazón que todavía no sabe completamente lo que dice, pero tiene la voluntad de decirlo. Reconozco el alma de mi madre, reconozco que ella también aprendía, reconozco que su amor, en la forma en que llegó, fue lo que mi alma necesitaba para crecer. Libero la herida. Recibo la lección. Somos almas que se eligieron para evolucionar juntas. Quinto, desde ese estado de quietud interior donde el ego ha bajado un poco su guardia y el alma ha tenido un momento de hablar, deja que el sueño llegue por sí solo. No lo llames con ansiedad, no compruebes si la práctica funcionó, ni si sentiste lo correcto, ni si lo hiciste bien. Solo suéltate en la oscuridad con la confianza sencilla de quien ha plantado una semilla y sabe que la semilla hará su trabajo en la oscuridad de la tierra, invisible para los ojos, pero real y activa en su proceso de germinar, sin necesitar que nadie la vigile ni que nadie la apure. Hay algo que Yogananda enseñaba sobre la relación con la madre, que va mucho más profundo que la psicología y que toca la dimensión del alma de una manera que pocas enseñanzas espirituales han articulado con tanta claridad y tanta valentía. Él decía que el alma no elige a su madre solo por lo que va a recibir de ella. La elige también por lo que va a dar a través de esa relación. Porque el karma, en su dimensión más elevada y más luminosa, no es solo lo que debemos aprender como receptores, sino también lo que hemos venido a ofrecer como dadores. Y en la relación con la madre hay frecuentemente una oportunidad de dar que el ego, absorbido en la narrativa del dolor recibido, no puede ver con claridad. La oportunidad de ser presencia amorosa para una mujer que también necesita ser vista como algo más que el rol que desempeñó, que también necesita compasión, que también carga con su propia historia de alma, que no eligió desde el ego, sino desde la sabiduría kármica que trasciende a ese ego. La oportunidad de sanar, no solo siendo sanada, sino siendo también agente de sanación en la dirección inversa, de hija a madre, de alma joven a alma antigua, de presencia que comprende a presencia que durante mucho tiempo no se sintió comprendida. Yogananda decía que el ego como ilusión del daño irreparable es una de las grandes trampas que atrapan a los seres humanos en ciclos de sufrimiento que no necesitan continuar. El ego construye una narrativa de herida permanente y la defiende con una energía enorme, porque esa narrativa se ha convertido en parte de su identidad. Porque soltar la herida le parece al ego, en algún nivel que rara vez se examina con claridad, equivalente a negar que lo que ocurrió fue real, o a decir que estaba bien que ocurriera, o a renunciar al derecho de haber merecido algo diferente. Pero Yogananda enseñaba que ninguna de esas cosas es cierta. Soltar la herida no es negar que fue real, es liberarla de su función de definirte. Sanar no es olvidar, es recordar desde un lugar diferente.
Y comprender el propósito kármico de la relación con la madre no es justificar lo que dolió, es colocar ese dolor en un contexto que tiene sentido, donde ese dolor fue el maestro más poderoso de cierta lección que el alma necesitaba, y donde haberlo vivido te hizo portadora de una sabiduría y de una profundidad que de otro modo no habrías desarrollado. El alma no envejece, no acumula los años como el cuerpo acumula las marcas del tiempo. No carga las heridas como el ego las carga, como deudas que no terminan de saldarse, como heridas abiertas que se reinfectan cada vez que el recuerdo vuelve. El alma lleva las experiencias como aprendizajes, como el árbol lleva los anillos de su crecimiento. No como cicatrices que duelen, sino como marcas de lo que fue necesario para llegar a ser más plena, más profunda, más capaz de dar y de recibir amor, con una madurez que solo se alcanza habiéndolo necesitado con tanta intensidad. Y en el presente eterno, donde el alma vive su vida más verdadera, donde el tiempo no es una corriente que arrastra, sino un espacio que habita, la relación con la madre ya no es la historia del dolor pasado. Es la comprensión de una elección antigua y sabia. Es el reconocimiento de dos almas que se encontraron para darse mutuamente lo que ninguna de las dos podía encontrar sola. Yogananda decía, el alma que comprendió por qué eligió a su madre ha dado el paso más importante hacia la libertad interior. Porque en esa comprensión se libera no solo del pasado, sino de toda la arquitectura de dolor que ese pasado construyó en el presente. No un pasado que cambie porque no puede cambiar, sino la manera en que el presente habita ese pasado, la energía que se invierte en sostener una historia de herida en lugar de vivir desde la comprensión que esa herida hizo posible. Piensa en eso con toda la profundidad que puedas reunir. No como un ejercicio intelectual, sino como una pregunta verdadera que le haces a tu alma esta noche antes de dormir. Una pregunta que puedes seguir respondiendo mientras duermes, mientras el subconsciente hace su trabajo en las capas donde el pensamiento consciente no llega. ¿Qué sería diferente en mi vida si en lugar de cargar la herida de lo que mi madre no pudo darme, llevara la gratitud de lo que esa herida me obligó a encontrar en mí misma? La ciencia moderna también ha empezado a confirmar lo que Yogananda enseñaba sobre el impacto de los vínculos primarios en la biología del cuerpo, y lo hace de maneras que resultan simultáneamente sorprendentes y completamente coherentes con la comprensión espiritual que él transmitía décadas antes de que los instrumentos científicos pudieran medir lo que él ya veía, con la claridad de quien ha desarrollado la percepción interior que la meditación profunda activa. Investigaciones en neurociencia han documentado que la relación con la madre en los primeros años de vida deja marcas observables en la estructura del cerebro, particularmente en las regiones asociadas con la regulación emocional, con la respuesta al estrés y con la capacidad de establecer vínculos de apego seguros en las relaciones adultas, no solo en la psicología sino en la neurología, en la densidad de ciertas conexiones neuronales, en los patrones de activación del sistema nervioso autónomo ante situaciones de amenaza percibida, en la facilidad o la dificultad con que el cerebro regresa a un estado de calma después de una activación emocional intensa. Todo eso lleva la huella de lo que ocurrió en esa relación primera con la madre. Pero lo que esa misma ciencia también ha demostrado, y esto es lo que Yogananda habría señalado con especial énfasis, es que esas marcas neurológicas son plásticas. Que el cerebro adulto, aunque ya no sea tan maleable como el cerebro de la infancia, sigue siendo capaz de reorganizar sus conexiones en respuesta a experiencias internas nuevas que se repiten con suficiente consistencia y suficiente carga emocional.
Lo que los investigadores llaman neuroplasticidad inducida por la práctica, Yogananda lo llamaba la renovación del subconsciente a través de la instrucción consciente repetida en el umbral sagrado. Son el mismo proceso descrito desde dos tradiciones que todavía no han encontrado del todo el lenguaje para reconocerse en la otra, pero que apuntan inequívocamente en la misma dirección. Hay también evidencia científica de que el perdón genuino, el perdón no como decisión intelectual, sino como transformación real del estado emocional interior, produce cambios medibles en la biología del cuerpo. Reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, que cuando se mantiene elevada de manera crónica, tiene efectos destructivos sobre prácticamente todos los sistemas orgánicos. Mejora la coherencia entre los ritmos del corazón y del cerebro. Esa sincronización que los investigadores asocian con el estado de mayor eficiencia regenerativa del organismo. Mejora la calidad del sueño y con ella la eficiencia de los procesos de reparación celular que ocurren durante el descanso nocturno. El perdón no es solo una virtud espiritual. Es también, y de manera muy concreta y medible, un acto de cuidado biológico hacia el propio cuerpo, y comprender el propósito kármico de la relación con la madre, que es el camino que Yogananda proponía hacia ese perdón genuino que va más allá de la decisión voluntaria del ego, es una de las vías más poderosas de acceso a ese estado transformador que la mente analítica sola rara vez puede alcanzar. Regresa ahora a la práctica con todo el peso de lo que has escuchado esta noche, con una presencia más plena y más consciente que antes, porque cada capa de comprensión genuina que llevas al umbral del sueño multiplica la profundidad de lo que ocurre en ese espacio sagrado donde el alma habla directamente al subconsciente. Acuéstate, cierra los ojos. Esta vez, cuando las 3 respiraciones iniciales lleguen, con cada una de ellas, imagina que sueltas no el peso del día, sino el peso del tiempo. Las décadas de historia con tu madre, los recuerdos que todavía duelen, las expectativas que nunca se cumplieron de la manera que esperabas, los momentos en que el amor que necesitabas llegó en una forma que no podías recibirlo sin dolor. Con cada exhalación, no porque esas cosas no fueran reales, sino porque ya cumplieron su propósito, ya te enseñaron lo que vinieron a enseñarte, ya no necesitan ser cargadas para que el aprendizaje que trajeron consigo siga siendo verdadero y siga siendo tuyo. Cuando la imagen de tu madre aparezca esta noche, mírala con un matiz diferente al de las noches anteriores. Esta vez, antes de verla como tu madre, antes de verla como la persona que te dio lo que te dio y no te dio lo que no pudo darte, hazlo más difícil y más liberador a la vez. Mírala como un alma, solo un alma, un ser de luz que lleva una historia kármica tan larga y tan compleja como la tuya, que también ha pasado por muchas vidas antes de esta, que también carga sus propias instrucciones heredadas en el subconsciente, que no eligió conscientemente desde el ego, sino que recibió de su propio entorno primario, de su propia madre y de la madre de su madre y de toda esa cadena infinita de almas que se transmiten sus patrones a través de las generaciones como se transmiten los genes, con la fidelidad involuntaria de lo que simplemente se pasa de mano en mano sin que nadie en la cadena haya elegido conscientemente transmitirlo. Mírala como ese alma. Y desde ahí, desde esa perspectiva que el ego solo puede sostener unos instantes antes de que vuelvan los argumentos y los recuerdos y las heridas con su peso habitual, pero que esos instantes son suficientes para que algo profundo comience a cambiar. Dile en silencio interior con toda la verdad que tengas disponible esta noche, aunque sea pequeña, aunque sea apenas un destello de disposición hacia lo que todavía no puedes sentir completamente. Te veo, no solo como mi madre, te veo como alma,
Te veo como la maestra que mi alma eligió para aprender lo que más necesitaba en esta vida. Gracias por lo que me diste. Gracias también por lo que no pudiste darme, porque en la búsqueda de lo que no encontré en ti, aprendí a encontrarlo dentro de mí. Somos libres. Y hay un momento en esta práctica, un instante específico que Yogananda consideraba el punto de mayor transformación y que no puede forzarse ni apresurarse, sino solo reconocerse cuando llega, porque llega solo cuando el corazón está suficientemente relajado para recibirlo. Es el instante en que la imagen de tu madre en tu mente interior pierde algo de su densidad emocional, algo de ese peso que la carga con toda la historia acumulada, y por un momento aparece simplemente como lo que es en su nivel más profundo, otra alma en camino, como tú, igual que tú en lo fundamental, aunque completamente diferente en lo particular. Otro ser de luz que también olvida a veces que es luz, que también se confunde y teme y comete errores que no habría cometido si hubiera podido ver con más claridad. Cuando ese instante llegue, aunque sea breve, aunque se vaya antes de que puedas sostenerlo completamente, ese es el instante sagrado de toda la práctica. Ese es el momento donde el karma comienza a soltarse en el nivel más profundo donde vive. Respíralo. No lo analices, no lo declares todavía en voz alta porque las palabras pueden asustarlo antes de que termine de establecerse. Solo respíralo y deja que el sueño lo lleve más adentro de ti, más hondo que el pensamiento, más hondo que la memoria, hasta el nivel donde los cambios más importantes siempre han ocurrido. No lo subestimes. Son los primeros signos de una mente que está dejando de vivir anclada en el dolor del pasado y está aprendiendo a habitar el presente eterno, donde el alma nunca fue herida irreparablemente, donde el karma no es una condena, sino una conversación sabia que el alma tiene con su propio crecimiento, donde la relación con la madre ya no es la historia de lo que fue, sino el puente luminoso hacia lo que el alma vino a ser. A partir del 7º día de práctica, los cambios son sutiles, pero inconfundibles para quien sabe qué buscar. El cuerpo durante el día lleva algo diferente. Una ligereza en los hombros que no estaba antes, como si hubiera soltado una carga que era tan habitual que había dejado de sentirse como carga y se había vuelto simplemente la normalidad del cuerpo. La respiración durante el día es un poco más profunda, un poco más espontánea, como si el pecho hubiera recordado que tiene más espacio del que había estado usando. Hay momentos en que el recuerdo de la madre llega a la mente sin activar de inmediato el dolor habitual. Solo llega, como una imagen, como un recuerdo que existe sin necesitar hacer nada con él. Ese es uno de los primeros signos, y es un signo importante que Yogananda enseñaba a reconocer y a valorar, porque anuncia que el subconsciente ha comenzado a procesar las instrucciones nuevas en el nivel profundo, donde hace su trabajo más silencioso y más transformador. Yogananda solía decir que cada célula del cuerpo es un pequeño templo. Y cuando piensas con amor genuino hacia las relaciones que más te han costado, cuando en lugar de cargar la energía de esas relaciones como un peso comenzás a cargarla como una comprensión en proceso de completarse, esas células responden con gratitud porque el cuerpo lleva registrada en su biología la historia emocional completa que has vivido. Cada nodo de tensión no resuelta. Cada bloqueo en la respiración, que es también un bloqueo en la historia que todavía no ha terminado de ser comprendida. Y cuando esa historia comienza a ser reinterpretada desde la sabiduría del alma que eligió sus maestros con propósito, el cuerpo también libera esa tensión, gradualmente, con la paciencia que es el ritmo natural de todas las transformaciones verdaderas. Pero de manera real,
observable, sentible en el cuerpo, que es el espejo más honesto de lo que está ocurriendo en el interior. Hacia el final de los 21 días, la transformación se hace visible para quienes te rodean sin que tengas que decirles nada. No en cambios dramáticos ni en declaraciones grandilocuentes, sino en algo más fundamental y más difícil de cuantificar, pero absolutamente imposible de ignorar para quien te conoce bien. Hay una suavidad nueva en la manera en que escuchas a los demás, una apertura diferente en el corazón que los demás perciben como calidez, como presencia, como la sensación de ser realmente recibidos cuando están contigo. Hay en tu manera de estar en el mundo algo que no tenía ese peso antes, como si la historia que cargabas hubiera perdido una parte de su gravedad, como si algunas páginas de ese libro interior hubieran sido reescritas en una tinta diferente. Y cuando alguien te diga, de la manera imprecisa pero sincera, en que la gente nota los cambios reales, que hay algo diferente en ti, que estás más tranquila, más presente, más tú misma de alguna forma que no pueden terminar de describir, sabrás, con la certeza silenciosa del alma, que ha tocado algo verdadero, que el trabajo interior está dando sus frutos donde los trabajos más importantes siempre los dan. Adentro primero y luego, inevitablemente, afuera. Porque el verdadero perdón de la madre, el perdón real que no es resignación ni olvido, ni minimización del dolor que fue real, no se mide en si la relación con ella cambió externamente, ni en si el pasado ya no duele nada, ni en si sientes admiración incondicional por la mujer que fue. Se mide en la paz que irradias cuando piensas en ella. Se mide en la libertad con que puedes amar a otros sin la sombra de ese primer amor complicado, proyectándose sobre todo lo que viene después. Se mide en la capacidad que recuperas de recibir cuidados sin cerrarte por miedo a que vuelva a doler, como dolió la primera vez. Se mide en la voz interior con que te hablas a ti misma, que con el tiempo comienza a perder la aspereza heredada y a ganar la ternura que siempre debió tener, pero que solo podía aparecer cuando el origen de esa voz fuera comprendido y compasionado. Si este mensaje resonó en ti, si algo en estas palabras tocó un lugar que reconoces, aunque todavía no puedas nombrarlo con toda la claridad que quisiera, suscríbete y comparte esta enseñanza de Paramahansa Yogananda con alguien que necesite un nuevo comienzo. Alguien que todavía carga la historia de su madre como una herida que no termina de cerrarse. Alguien que no sabe todavía que esa historia no es una condena, sino la invitación más antigua y más amorosa que el alma ha recibido hacia su más profundo y más necesario crecimiento. Porque cuando una sola alma despierta, su luz ayuda a despertar a miles más. Esa es la ley que Yogananda vivió y enseñó con toda la coherencia del maestro, que no solo conoce la verdad, sino que la ha habitado completamente. No vine al mundo a pesar de mi madre. Vine al mundo a través de ella, y en ese a través había una sabiduría que el alma siempre supo, aunque el corazón tardara una vida en comprender.